Buenas, bienvenidos a un video más de Chelen al Montón. Hoy tengo varias cosas para mostrarte, cosas de la vida cotidiana, cosas normales que nos pasan en cualquier lado del mundo, como cuando tuve que ir a la policía, que me fui al hospital y ahora hace poquito me llegó una boleta, un ticket de exceso de velocidad, así que como para que veas cómo se arreglan las cosas acá y la diferencia, no para comparar, sino para que veas cómo son las cosas acá. Así que bueno, calentá la pava, una 9 de oro, dulce de leche, lo que te guste y pasala bien. Como dije antes, vamos a tener mucha información y varias cosas de la vida cotidiana que te pueden llegar a pasar acá, así como me pasaron a mí, te pueden pasar acá. Y otra vez repito, como en varios videos que hice, no voy a hacer una comparación de qué es mejor, qué es peor, sino para que entiendas cómo se vive acá y cómo se hacen las cosas del día a día, más que nada. Por ejemplo, en un video que hice hace poquito que mencionaba sobre las multas y los precios de las multas, desafortunadamente me llegó una. Antes que piense cualquier cosa, para los que me conocen, soy uno de los manejadores más lentos de la historia de los autos. ¿Por qué? Porque yo empecé a manejar autos ya de edad avanzada, a los 30 y algo. Siempre manejé moto y bueno, eso es otra historia. Entonces manejo despacio, manejo con precaución, manejo bien. Acá en la ciudad hay varias partes que son máximo de 60 kilómetros por hora o de 30 kilómetros por hora, donde hay escuelas y demás. Te dan como un changüí de 7 a 10 kilómetros por hora, o sea, te podés pasar a 37 o a 40. Y yo fui a 41 kilómetros por hora. Hicimos también como diversión para verificar quién fue, si Brandy o yo. Fui yo porque Brandy estaba laburando. Y acá me llegó un sobre, te lo mandan a tu casa, te mandan la foto de tu auto. Acá está la foto de tu auto de atrás y la patente. Entonces, bueno, dice, me pasé por 11. El pago es de 114 dólares canadienses. Vamos a ver el cambio, 114. 6.000 pesos argentinos. Acá te dan varias oportunidades para hacer los pagos. El lunes 19, que es el lunes que viene, te dan un horario para ir y podés apelar y decir, mirá, yo no era, o lo que sea, no manejaba, pero bueno, fui yo, así que hay que pagarlo. No podés pagarlo en línea, podés ir también a pagarlo directamente a las oficinas y te dice que si pay on time, you pay more. English. O sea, si pagás después de la fecha, te aumentan 20 dólares. Así de fácil, no es tan complicado. Después también les voy a explicar en otro video cómo es el tema de ir juntando multas y después para si querés renovar tu licencia o si querés renovar el seguro, no podés hacerlo hasta que pagues todas tus multas. Entonces por eso sí hay que estar al día y acá sí se lo toman en serio. Así que hay que pagar, ¿qué va a hacer? Tuve mal yo y lo tengo que pagar. Una cosa muy importante para la gente que quiera venir o que piense que necesitan sí o sí, si van a tener un auto, un seguro. No tenés que tener seguro. Nosotros tenemos uno, se llama Intact y estamos pagando como unos 200 dólares mensuales. También te voy a dejar que varios me preguntaron un link de donde nosotros compramos el auto usado, es Kijiji. Esa página que está buena, que también hay trabajo, hay de todo. Y que bueno, ahí compramos el auto usado, 2004, no tiene ni Bluetooth, pero bueno, funciona, nos lleva, nos trae y... Bueno, también te cuento rápido, la vez que tuve que ir al hospital, me sacaron la vesícula. Una de las cosas que les voy a recomendar, eso sí, así como nuestras viejas y nuestros viejos cuando siempre viajamos y somos chicos y viajamos por todos lados, nos dicen... Nene, llévate el seguro médico, es muy importante y no le damos bola. Porque hasta que no nos pasa algo, no le damos bola. Porque como saben, acá en Canadá hay hospitales privados, pero la mayoría de los el servicio médico es público y de buena calidad. No estoy registrado como residente, entonces no tengo ese beneficio. La cuenta solamente de la hospitalización, si estás con un mate en la mano o con un café, soltalo porque te vas a caer, va a ser el plop de Condorito. Solamente la hospitalización fue de 17.682.50 centavos de dólar. Después me mandaron cada doctor que me atendió, porque fueron varios que me iban revisando y demás, sus cuentas aparte.
En total más o menos fue como unos 19, casi $20.000. Vamos a ver. $19.000 canadienses. 1.002.883 pesos argentinos. Esto ya me lo pagó el seguro. Esto es la importancia de tener un seguro médico. Lo bueno que no fue nada grave, que no fue que tuve que estar en reposo, sino que, por ejemplo, cuando te sacan la vesícula, podés hasta el mismo día o al día siguiente ya te dan de alta del hospital. Tenés que hacer un reposo y comer un poquito mejor por el siguiente mes. Y no fue nada grave. Imagínate si fuera algo grave, que estás varios días en el hospital, entonces ahí sí te va a salir todavía más caro. La atención fue buenísima, todos me atendieron re bien, las enfermeras y los doctores, público, pero muy buena calidad. Las maquinarias que tienen es una cosa que parecía un hospital privado en los que están en México, tipo Merimed. Bueno, lo último que quiero comentarles, estaba en el estacionamiento de un supermercado. Estaba por salir y una señora va para atrás y me choca. Le bajamos, intercambiamos el número de teléfono, el seguro. Y ella fue a la policía para que el seguro de ella le pudiera pagar de sus daños. Me hablan de la policía, me dicen tenés que venir a declarar de qué fue lo que pasó, porque la señora dice que sí, fue su culpa, pero vos tenés que ir a declarar y decir para que nada más quede el caso cerrado. Ok, fui a la policía. Nosotros, los latinos de por sí, al crecer con la policía tal cual es en nuestros países, estamos siempre un poquito escépticos y como que a ver qué va a pasar y qué me van a preguntar y que cuánto va a tardar y que no sé, siempre tenemos algo con la policía, nos sentimos raros, por lo menos yo. No es algo cómodo o algo lindo tener que ir a la oficina de la policía. Otra cosa, por favor, que pido, no empiecen, ay, ¿preferís Canadá? No prefiero nada, solamente otra vez te cuento cómo es para que vos veas y entiendas. Los tres fuimos, Brandy, Luca y yo. Entramos, me atiende un chico joven, me pregunta y le digo, bueno, yo soy tal, vengo a hacer la declaración por lo del choque del otro día. Ah, sí, justo la señora vino, que no sé qué pasa. Ay, ¿tu hijo qué edad tiene? Todo en inglés, ¿tu hijo cuántos años tiene? Toma esta hoja, tenés que escribir qué fue lo que pasó. No te preocupes que la señora dijo que fue su culpa y no solamente es para que quede la declaración. En esto que estoy completando, una policía de atrás le empieza a hablar con Luca. Le dieron unos colorcitos y un librito para que pinte y demás. Le damos los datos, le damos nuestros papeles para que saquen copias y dice, uy, pero la fecha de tu seguro está vencida. Teníamos la copia de nuestro seguro. La teníamos en casa, no la teníamos ahí, la nueva. Entonces no teníamos la vieja en el auto. Todo en mi cabeza y en mi cuerpo que se enfrió, dije, la puta. Ya no me va a creer, voy a tener que volver otra vez a hacerlo, todo el proceso. Brandy salta y le dice porque estaba la chica, la policía al lado, la mujer. Tenemos el actualizado, pero lo tenemos en casa. Hicimos la copia, o sea, explicándole cuál es la situación en realidad. Entonces la policía, la mujer, le dice a Brandy, ¿sabes qué? No te preocupes, toma. Le anota su número personal de celular y le dice, llegando a tu casa, sacale una foto, me mandás, que sos vos, y ya está, no te preocupes, no pasa nada, no tenés que volver ni nada. Cuando nos dijo eso, fue la primera vez que yo sentí en mis casi 42 años, es en agosto de mi cumpleaños, por si alguno me quiere regalar algo, primera vez que me sentí que la policía estaba haciendo un servicio y estaba trabajando para vos. Porque así tiene que ser en realidad. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a la policía? ¿Por qué tenemos que tenerle pavor? Y fue la primera vez que me sentí así. Es algo muy loco. Saliendo del lugar, yo le decía a Brandy, digo, ¿cómo me está mandando a mi casa a que me está dando su teléfono celular y que yo le mande una foto para que arreglemos esto? Y llegamos a la casa, lo hicimos y le mandé. Me dice, thank you, qué lindo tu chico. Otra vez, mis tantos años, nunca me había pasado eso. Bueno, esas fueron 3 cosas que me han pasado acá desde que llegué. Una vez más, te quiero agradecer porque me están llegando un montón de mensajes de agradecimiento, que están viendo con la familia los videos, que me hacen sentir otra vez raro, pero bien. Pero bueno, ahí vamos, de a poquito vamos sumando. Te agradezco mucho que compartas, que comentes, que te suscribas.
y te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, yo soy Chelo y estoy acá en El Montón. Nos vemos.